Hoy vamos a hablar de cómo balancear las energías femenina y masculina dentro y fuera de ustedes para recuperar el poder personal y transformar sus relaciones. Y les voy a dar mis 8 claves favoritas para desbloquear el poder cuántico de atracción usando nuestra energía femenina. Todos los micrófonos están apagados y pueden ustedes, no pueden hablar, pero todas las dudas que tengan las van a poder escribir en el chat. Escríbanlas en el chat y mi equipo va a pasármelas para que al final de la sesión yo pueda responder sus preguntas. ¿Ok? No va a haber micrófonos esta vez, pero sí va a haber preguntas y respuestas al final. Lo que vamos a aprender en esta sesión es, primero, vamos a reconocer cómo actúa la energía cuántica dentro de ti, usando la energía masculina para manifestar lo que quieras y también para relacionarte con los hombres que tengan una masculinidad saludable. Después vamos a aprender cómo crear relaciones abundantes usando tu poder magnético femenino, que es mucho más efectivo que el lenguaje, la cultura o las estrategias. Y después vamos a aprender a conectar con la fuerza y la luminosidad que tienes cuando despliegas todo ese poder cuántico que tienes en tu útero y también cuando lo alineas con la energía creadora del universo. ¿Para qué? Para no necesitar controlar a nadie y poder magnetizar el amor desde el amor por ti misma. Hoy voy a contarte sobre todo lo que se interpone entre nosotras y el amor y te voy a dar las claves para desbloquear esa barrera usando tu poder energético cuántico. Porque por muchos años hemos tratado de construir relaciones en base a nuestros hábitos, a nuestra cultura, a nuestra inteligencia o a las estrategias que vienen de las creencias que hemos aprendido desde niñas. Y todo eso más bien nos ha ido alejando del amor de alta calidad. Para darte un ejemplo más concreto, muchas mujeres tienen la creencia limitante de que crecieron siendo abandonadas. Y eso les dio una gran inseguridad para abrirse a confiar en su pareja y para interactuar con el amor de una forma libre, por estar protegiéndose de ese supuesto abandono. Esa creencia activa a la víctima dentro de ellas y hace que no puedan cambiar la narrativa de su historia de abandono y que sigan co-creando esa realidad en su vida. Y no digo que el abandono no haya sucedido o que no haya dolido, pero sí sé que es 100% posible cambiar esa historia. Y hoy les voy a enseñar cómo. Hoy es el día en que vamos a descubrir que no solamente habitamos el universo, sino que el universo habita dentro de nosotros y que es ahí en donde podemos empezar a transformar nuestro pasado para crear un futuro diferente y lleno de amor. Existe una ciencia relativamente nueva y superpoderosa que explica la forma en la que se mueve la energía y cómo se pueden crear relaciones cuánticas antes de que éstas ni siquiera se manifiesten en la vida. Y esa ciencia es la física cuántica y hoy la vamos a aplicar al amor. El principal obstáculo que tenemos para crear relaciones de mucha conexión es precisamente el desconocimiento de esta nueva ciencia en la que está comprobado que tú eres la que crea tu realidad y no la que es definida por la realidad. Y bueno, antes que nada me gustaría presentarme para todas las que no me conocen. Yo soy Carla Pérez Galicia. Y a los 10 años, cuando estaba haciendo mi primera comunión en la Iglesia Católica, sentí una energía poderosísima de amor incondicional recorrer todo mi cuerpo, así como un rayo. Nunca antes había sentido algo así. Cada una de mis células vibraban de amor y de gratitud. Y entré en un espacio en el que yo no estaba separada del amor incondicional. El amor y yo éramos como una sola cosa y fue claramente una de las experiencias más reveladoras de mi vida. Pasé el resto de los años tratando de explicar qué había pasado ahí, ¿no? Hasta el día de hoy.
Siempre fui una niña hipersensible, con una infancia compleja, como la mayoría de los seres humanos que habitamos esta tierra, y en donde yo estaba siempre alerta, porque creía que tenía que protegerme de las agresiones del mundo. Y la forma en la que yo lo hacía era enfocándome en ser muy fuerte y muy perfecta para ser amada. Esa es la historia que yo me conté a partir de mis heridas de niñez y la empoderé durante muchísimos años. Y esa historia se convirtió en una creencia inconsciente que afectaba la mayoría de mis relaciones y no solamente las relaciones amorosas. Mi energía masculina de esa fuerza y de esa perfección estaba desbalanceada y era claramente mucho más poderosa que la femenina. Y mi vida se convirtió entonces en un viaje constante para recuperar el balance, para reconectar con ese magnetismo femenino y para proyectar finalmente abundancia de amor en mi vida, ¿no? Porque yo no era capaz de estar en paz, no me podía relajar ni estar en confianza dentro de mis relaciones, ¿no? Porque no confiaba en que podía recibir amor solamente por el hecho de ser, sin necesidad de hacer, sin necesidad de dar, de generar, de resolver. Y siempre estaba haciendo como un esfuerzo para que mis relaciones funcionaran, ¿no? Por otro lado, tenía otra creencia que fue ya más consciente y era la creencia de que tenía que aprender a poner límites en mis relaciones. Y esa creencia surgió de mi historia original también. Y es una creencia que supuestamente era buena, pero que también estaba bloqueando mi capacidad de amor. Porque muchas veces las creencias que más nos limitan son las que pensamos que son buenas, y también vamos a hablar de eso en esta sesión. Después de mi divorcio, a los 29 años, entré en una depresión muy fuerte y gracias a ella, por primera vez, pues me di permiso de escuchar los mensajes más profundos de mi alma, de entrar en mí y conectarme con mis miedos más grandes. A través de esa conexión fue cuando recordé la experiencia energética mística que tuve en mi primera comunión, que se me había olvidado o la tenía por ahí archivada. Y a partir de ahí comenzaron a aparecer maestros espirituales por todo el mundo que me ayudaron a entender lo que me había pasado y a conocer las leyes vibracionales del universo para autosanarme, para autoamarme y para volver a casarme. Me enfoqué en aplicar todo ese conocimiento, en compartirlo con mis clientas desde hace muchos años, 15, y en crear una nueva familia compuesta, con 3 hijos adoptivos y un hijo propio en Costa Rica. Y fue mi nueva familia y mi relación con ellos la que preparó mi cuerpo y mi mente y también mi espíritu durante varios años para descifrar el código del amor. El código del amor es un conocimiento ancestral que en ese momento era un método inexplicable porque era como demasiado hippie por su contenido mágico, místico, pero hoy en día ya tiene todo el respaldo y la comprobación científica cuántica que necesita para no solamente ser aceptado, sino utilizado para sanarnos a nosotras mismas, para cambiar las historias que nos limitan y para crear relaciones muy magnéticas y muy poderosas. Y bueno, como les digo, fue gracias a ese método que he podido acompañar a ya miles de mujeres en su proceso de autoamor. Y bueno, parte de ese método es lo que les voy a compartir hoy. Como les decía, bueno, todas empoderamos viejas historias que bloquean el amor. Todas tenemos niñas heridas y traumas que confunden nuestra mente en mayor o menor grado. Y hoy en día el tema de la importancia de la sanación del trauma personal, no sé si lo han visto, pero está por todos lados. Tenemos que sanar el trauma, la niña herida, tenemos que sanar el trauma colectivo, es como se puso de moda. ¿Y qué me dirías si te digo que no es necesario invertir tantas y tantas horas en sanar el trauma? Porque eso es justamente lo que empodera el trauma. Obviamente, claro que hay que entender el trauma para definir cuál es la historia que me conté y que activó a esa víctima dentro de mí para poderla transformar. Pero el problema es que cuando encontramos la historia, pasamos mucho más tiempo tratando de entenderla y explicarla que dándole vuelta para reconocer las otras historias paralelas que la acompañan y que nunca han tenido una voz o que nunca han sido vistas por mí. Por ejemplo, volviendo a la narrativa del abandono, ¿cómo cambio esa narrativa?
pues cuestionando la veracidad de la historia, porque el Instituto de HeartMath dice que el 50% de las historias que nos contamos y que están en nuestra mente como algo verdadero, nunca lo fueron. O sea, la mitad de lo que creemos que es verdadero no lo es y nunca lo fue. Por ejemplo, si en mi primera relación familiar de amor instalé la creencia consciente o inconsciente de que en un mundo en el que yo no soy suficiente y los hombres son abandonadores, pues ¿cuál creen que sería el futuro del amor para mí basada en esa historia? ¿Habría alguna posibilidad de amor verdadero? No, no habría. O sea, en mi caso no había un futuro amoroso posible para mí en el presente porque estaba conectada con esa historia en mi mente. Cuando estoy conectada con esas historias, solo estoy replicando mi pasado en mi futuro una y otra vez y estoy creando relaciones con hombres abandonadores para justificar el hecho de que mi historia es verdadera. Y bueno, cambiar la historia no es pelear con ella, no es resistirla, no es tratar de entender obsesivamente cuál es el karma o cuál es el motivo por el cual tuve que vivir ese abandono o para qué sirvió esa experiencia. Porque todas esas conversaciones pueden durar muchos años adentro de mí y ni siquiera es algo que me vaya a ayudar a brillar, sino todo lo contrario. Eso empodera mucho más a la víctima y una víctima no tiene el poder energético de transformar su realidad. No todo tiene que ser explicado. No todo tiene que ser entendido desde mi mente. La única que puede transformar su realidad es la mujer o la persona que se asume como creadora de esa realidad y no la que entiende todos los detalles del porqué de esa realidad. Y para crear una realidad diferente, tengo también que reconocer esa otra parte dentro de esa misma historia que nunca antes había sido visitada por mí y que tiene que ver con encontrar, iluminar y honrar los superpoderes que desarrollé dentro de mí para sobrevivir el abandono. Así es como puedo escribir una nueva historia totalmente diferente a partir del mismo evento, pero en donde esos superpoderes son los protagonistas principales y no la víctima. ¿Tiene sentido? Siguiendo este ejemplo, una nueva versión de la historia puede ser: tengo claro que en algún momento de mi vida yo no tenía la capacidad o la fuerza de reconocer mi propio valor y de sostenerme en él con claridad, lo que abrió el espacio para permitir el abandono en mi vida. Pero ahora también tengo claro que ese evento en el que sufrí un abandono me ayudó a reconocer el superpoder de la compasión dentro de mí, para darme cuenta que el agresor nunca me abandonó a mí, sino a él mismo. Reconocer, reconectar con mi superpoder de compasión para cambiar la narrativa y contar la historia desde la creadora y no desde la víctima, es lo que me libera a mí de toda esa energía que dejé atorada en esa historia. Y puedo de una vez por todas devolver a todos los involucrados en la historia toda la energía que llevo cargando de ellos desde hace años y recuperar la mía, que se quedó atorada también muchos años en ellos a raíz de estarme contando la historia una y otra vez. Y ya con toda mi energía dentro de mí y sin pegostes energéticos de otras personas, entonces puedo recuperar la claridad y la fuerza y puedo reconocer mi propio valor. Puedo respetarlo y puedo amarme lo suficiente para no volver a abandonarme a mí misma. Y hoy te voy a dar herramientas para que tú también puedas despedirte ya de la víctima y dejar de abandonarte en el nombre del amor.